decir que nos han engañado con el todo incluido. Viajamos a Turquía por pocos días a celebrar mi cumpleaños y en búsqueda de relajación y vitamina D. Aterrizamos en Antalya, una ciudad situada en la costa mediterránea del suroeste de Turquía, uno de los destinos más populares del país, por muchas razones, siendo las principales sus playas espectaculares, su clima perfecto con más de 300 días de sol al año que lo convierte en un destino perfecto durante todo el año. Su patrimonio histórico y cultural, así como sus bellezas naturales y su gastronomía local, la convierten en un destino irresistible para viajeros de todo el mundo. En este video te comparto cómo fue nuestra experiencia y lo que puedes esperar de este destino, así que quédate hasta el final. Hola amigos, comienza mi viaje de cumpleaños, nos vamos de vacaciones y es que me voy a escapar de Edimburgo, de Escocia, un ratico, solamente unos pocos días, para aprovechar de pasar mi cumpleaños, que es mañana, el 22 de agosto, anótenselo por ahí para que sepan, seguramente van a ver este video ya después. Bueno, nos acaban de mover de puerta, este aeropuerto está, bueno, a tope, reventado. Bueno, estoy emocionada amigos porque es un país nuevo que no conozco, nunca he estado, así que acompáñame a descubrirlo. Y amigos, luego de como 4 o 5 horas de vuelo, ya yo no sé cuántas horas fueron, llegamos, ya aterrizamos, estamos esperando que abran las puertas del avión. Este vuelo ha sido un poquito como gente moviéndose, gente desesperada, está la gente aquí ya parada esperando para bajarnos. Llegamos de noche, así que ahorita creo que no tengo mucho que mostrarles, pero ya les cuento bien en dónde estoy. Llegamos al aeropuerto de Antalya, aquí en Turquía. Es mi primera vez en este país, qué emoción amigos. Y en esta oportunidad nosotros compramos un paquete todo incluido, que por supuesto incluye el vuelo, el hotel, el traslado del aeropuerto al hotel, y también nos incluía una maleta facturada de 23 kilos, así que es en donde estamos ahora esperando las maletas. Le voy a ir contando un poco cómo es el tema de viajar con este paquete, todo incluido desde el Reino Unido, para que tengan una idea, y luego al final les diré si vale la pena o no. Ya recogimos las maletas amigos, y justo al salir del terminal se encuentran todas estas casillitas aquí de las empresas de vacaciones que hacen los traslados a los resorts. Como Antalya es un destino vacacional y hay muchísimos resorts aquí que la gente viene de vacaciones tipo de playa, veo que hay demasiadas empresas, es demasiado turístico. Nosotros estamos esperando aquí ya que nos asignen nuestro transporte que nos va a llevar hasta el hotel la noche de hoy. Les digo desde ya que el calor está fuertecito. Creo que ya encontramos nuestro bus, es un bus grande por lo que veo. Aquí. Amigos, y ya estamos en nuestra habitación. Miren, yo estoy sudando, el calor está potente, fuerte, pero les cuento que desafortunadamente nos asignaron una habitación de 2 camas individuales, cuando en realidad deberían haber sido una habitación doble, o sea, una cama doble grande. Así que obviamente que reclamé en la recepción. Son las 12 de la noche, para que se enteren, entiendan un poco la situación. Y al parecer no hay más habitaciones disponibles. Esto es lo único que hay, y la solución que me dieron fue que las camas se pueden pegar. ¿Qué les parece? Yo ahora que trabajo en turismo en esta área, he aprendido un poquito de que se puede reclamar este tipo de cosas. Que yo reclamé, hoy no se pudo, pero es posible que mañana voy a reclamar en la mañana, que va a estar el manager, a ver si me pueden cambiar de habitación, o si no me van a tener que cambiar de hotel. Pero de verdad que es molesto que te pasen estas cosas en tu viaje, además que te quita un montón de tiempo. Buenos días amigos, hoy es nuestro primer día oficialmente aquí en Turquía, en Antalya.
en este calorcito. Y bueno, ya nosotros estamos listos para desayunar, así que les voy a mostrar un poco de qué es lo que sirven aquí de desayuno. Veo que no está nada mal, hay un poquito de todo, así que aquí les voy a ir mostrando. Ya estamos en la mesa. Miren, yo agarré algunas panquequitas, huevito, un pancito que dice con queso y un quesito para empezar, para probar. Bueno, tampoco tengo mucha hambre todavía. La verdad que hay bastante variedad en la comida, me pareció buena. Pensé que me iba a encontrar con otras cositas, pero hay cositas típicas raras, pero también hay variedad, así que vamos a ver qué tal está todo. Bueno amigos, les cuento que nosotros compramos un paquete todo incluido, incluye también las bebidas, así que ahora mismo estamos aquí en el bar del hotel a ver qué nos van a ofrecer. Aquí tienen el menú de cóctel. Ah, mira, hay piña colada. Mira, hay cócteles internacionales, sexo en la playa, piña colada, Blue Lagoon, Taco, Green, Screwdriver, Arizona Sunset. Yo creo que yo voy a empezar con una piña colada a ver qué tal está. Mis expectativas están un poco bajas, la verdad, pero bueno, uno nunca sabe. Vamos a ver. Hello. Can I have a piña colada? ¿Tú, mi amor? Igual. ¿Tú piña colada? Yo piña colada. Okay. Piña aguada. Ya tenemos nuestra piña aguada. Ya tenemos nuestra piña aguada. La verdad que sí, está bien aguada. No, yo creo más hielo. Tiene saborcito a coco rico, pero está un poquito como aguado. Este es el área de la piscina del hotel donde nos estamos quedando. La verdad que hace un sol riquísimo, un calor riquísimo que lo que provoca es meterse al agua. Y por supuesto que ya yo toqué el agua de la piscina y hace tiempo que no tocaba una piscina así tan rica. Está caliente obviamente, hacen creo que 30-32 grados ahora mismo. Esta mañana estaban en 26, es la temperatura promedio, 26, 30, 32 grados. Esto está, amigos, que arde. Tengo que confesar, amigos, que nos han engañado con el todo incluido. Y la verdad es que aunque las instalaciones del hotel no están tan mal, digamos, están bien, la piscina está súper rica, nos acabamos de bañar y el agua está divina, pero sí es verdad que las bebidas no la dan. La piña colada que me pedí, miren, esto se puso horrible y está súper aguado. Le voy a dar la oportunidad con otras bebidas, voy a tratar de pedir algún otro cóctel, a ver. Otra cosa de por qué digo que nos han engañado es porque hay unos horarios súper restringidos para todo, con el tema de la comida y las bebidas. Por ejemplo, hay una hora para helados que nada más es durante una hora, o sea, de 3 a 4 de la tarde, helados. Si no estás en el hotel a esa hora, ya después no tienes oportunidad de comer helado. Otra cosa es que el bar cierra a las 10 de la noche, así que si tú llegas tarde, como nos pasó el día de ayer, no tuvimos oportunidad de disfrutar ni de cena ni de bebidas. Así que si quieres divertirte durante la noche, aquí no hay nada que hacer. Creo que nos va a tocar salir a la ciudad, al centro un poco, a ver si conseguimos algo que hacer. Actualización, amigos, pedimos 2 cócteles más nuevos. Miren, este es el Blue Lagoon con azul de Curazao.
Está rico, no está mal, no es la gran cosa, pero está mejor que la piña colada sin duda. Y también pedimos este, es de mango con ginebra y creo que soda water. Rico, este me gustó, el de mango. Así que bueno, ni tan mal, mejoró un poquito la cosa. Pero aún sigo creyendo que eso de todo incluido, no sé, no me cuadra. Bueno, llegó la hora del almuerzo, amigos, y aquí estamos en el restaurante. Ay, qué rico, aquí hay aire acondicionado, está fresquito. Miren, aquí vamos a ver qué nos encontramos. Por aquí tenemos una sección de panes. Este es el lado de la comida caliente. Por aquí hay arrocito blanco normal, papas fritas tipo rústicas, que obviamente es lo que yo voy a comer. Se ven buenas. Una comida de aquí. Bueno, albóndigas raritas con una salsa blanca. Hay algo así como más plain. Verduras. Más verduras. Esto es pavo, no es pollo. Es filé de pavo, parece. Yo probar para el video. Bueno, mi amor, probando comida turca. Eso parece como un huevo, ¿no? Mega de quesito, esto. Ensalada de pasta. Yo voy a agarrar de estos quesos porque es lo que más me ha gustado al momento. Por aquí algunas salsitas, salsa con vinagre, aceite de oliva, salsa de limón y luego por acá obviamente los favoritos de los niños. Miren qué raro, este postre es con queso. Amigos, y ya estamos listos para irnos a la playa finalmente. Ha sido un poco de tragedia todo porque tuvimos que cambiarnos de habitación y además estábamos en el piso 2 y no había ascensor, así que fue un poco caótico, nos tuvimos que cambiar de habitación. Pero lo bueno que quería comentarles es que este hotel cuenta con un servicio de transporte para la playa totalmente gratis, tiene ciertos horarios y bueno, aquí vamos en el bus, tiene aire acondicionado, nos va a dejar en la playa. No sé muy bien cómo será esa zona, pero ya vamos a descubrirlo. Realmente ahora es que vamos a ver un poco de la ciudad porque no hemos podido ver nada, al menos de la zona aquí donde nos estamos alojando, que no es en la capital, no es como en la ciudad como tal, sino que es en una zona más hotelera y de playa. Sai Resort. Ah, mira, sí, ese es Sai Resort. Y estos son los baños. Ahora sí, amigos, llegamos a la playa. Y lo bueno también de venir con el hotel, el paquete, es que tenemos toldos incluidos aquí en la playa y no tenemos que pagar. Eso creemos. Vamos a ver si es verdad la cuestión. Bienvenidos a la Riviera Turca, a las playas del Mediterráneo en Turquía. ¿Qué tal? Jamás pensé estar aquí, así que bueno, ahorita las vamos a probar. La playa se ve un poquito fuerte, la verdad. Estamos en la playa de la zona de Sai, esto es en la región de Antalya, pero no estamos como en la ciudad de Antalya, es como en una zona más vacacional donde está lleno de resort, de hoteles y por supuesto de playita. Entonces los hoteles ofrecen aquí servicio a la orilla de la playa con los toldos que son gratis, están incluidos en tu paquete. Y bueno, vamos aquí a disfrutar un rato de este hermoso paisaje.
baño de playa me acabo de echar, amigos. Hace tiempo, creo que desde que fui a Venezuela en el 2022-23, no me bañaba en una playa así tan sabrosa. O sea, no les puedo explicar, el agua está, la temperatura perfecta, demasiado buena, rica. Lo único que esta playa de acá no es tan clarita el agua, como que no se ve tanto el fondo del mar, pero la temperatura está increíble y refresca bastante. La necesitaba porque el calor estaba pegando durísimo. Así que nada, esta es mi primera vez aquí en la Riviera Turca, exactamente en Antalya, en la zona de Say. Y les puedo decir que la playa vale bastante la pena porque está súper rica. Seguimos en la playita, amigos, y quería comentarles un poco sobre los precios que se manejan aquí en esta parte del mundo, en Turquía. Ahora mismo realmente aquí como que no venden tantas cosas en esta playa, solamente bebidas. Por ejemplo, esta bebida que tengo aquí cuesta 65 liras turcas. Ya les hablaré un poco más sobre la moneda y todos los diferentes datos que ustedes tienen que saber si quieren venir a este país. Pero para que tengan una idea, este té frío me costó 1,5 libras, más o menos como €1,80 por ahí. O sea, digamos que no es tan caro ni tampoco tan barato como dicen. Obviamente que esto es una zona muy turística y me imagino que se aprovechan un poco con los precios. Por ejemplo, la cerveza, esta Corona, costó 245 liras turcas, que son aproximadamente unos 5,50 euros por ahí. O sea, está a precio de Reino Unido, o sea, no está muy barata que digamos. Sin embargo, en el hotel hay una tiendita y tienen mejores precios. Para que tengan una idea, 1 euro son 37 liras turcas. Yo siempre que viajo utilizo mi cuenta online de Revolut, que ofrece la mejor tasa y puedes cambiar dinero dentro de la misma aplicación. Además, puedes sacar efectivo del cajero en la moneda local. Te dejo en la descripción del video un link para abrirte una cuenta si aún no la tienes. Y llegó la noche, amigos, y nosotros nos vinimos a caminar un poco por aquí a las afueras del hotel. Bueno, como a 5 minutos caminando. Hay un montón de tiendas, hay un McDonald's, hay restaurantes, bares y bueno, tienditas de recuerdos, de souvenir, por supuesto. Así que vamos a entrar a una de ellas a ver qué conseguimos. Yo todavía no he visto nada aquí de souvenir como tal. Ay, aquí están los imanes. Vamos a entrar a chismear a ver qué tienen por aquí. Miren qué tienda más linda, amigos. Miren todos los dulces que hay aquí, turcos. Qué ricos, son delicias turcas y también las venden en estas cajitas así y por solo 1 euro. Está súper bien las cajitas estas, con frutas, de verdad que ni idea, parece como una gelatina, ¿no? Fíjense, toda esta pared está llena de cositas de diferentes té. Ay, miren qué lindo esto, trae como las tacitas estas típicas turcas, qué lindas, las cucharitas y los tés. Ay, me encantó. Y de este lado tenemos el café turco. Por aquí, fíjense. Bueno, también dice colombiano, brasilero. Venden diferentes. Y seguimos con los dulces turcos típicos. Miren, aquí tienen los baklava. Estos son súper ricos de pistacho. Ah, miren, estos con pistacho. Estos son súper ricos, muy dulces, pero de verdad que son buenos. Miren lo que conseguí aquí, amigos, cafés de sobrecitos, pero los venden así individuales y de paso tienen de marca Starbucks. Miren, ¿alguna vez habían visto así? Para prepararte tu propio cappuccino de Starbucks. ¿Qué tal? Y el precio está súper barato, como 50 centavos de euro más o menos. Y miren esto, son marca Nestlé, pero con sabores de acá. Mira, este es chocolate con sabor a baklava, el dulce tradicional de aquí de Turquía. Qué rico. Y de los países árabes también comen ese estilo de dulce.
Y miren todo lo que hay en el piso de arriba, amigos. Una locura de zapatos, ropa, todo es imitación, supongo, por los precios. Mira, Adidas así desde 15 euros. Por allá hay un montón de suéter, Nike, de todos los colores que busquen, desde 15 euros. Obviamente que todo esto es imitaciones. Miren, estos están súper bonitos, me gustaron. Miren, aquí hay hasta perfumes. Aquí está el Good Girl de Carolina Herrera, que realmente se nota que es imitación, pero demasiado, lo noto demasiado. Desde esto es diferente. Están desde 6,99 € y 3 piezas por 14,99 €. Esto es un regalo. Por si fuera poco, aquí conseguimos, miren, carteras de diseñador. Miren esta Christian Dior, ¿qué tal? Hay un montón de modelos. Por supuesto que son todos imitaciones y cuestan desde 27 euros, 37 y consiguen de todo. Lo que sí me llama la atención es que a pesar que aquí la moneda es liras turcas, pues todos los precios de esta tienda están en euros, y evidentemente es porque viene mucho turismo a esta zona y todo lo venden en euros, y al igual que pasa mucho en Marruecos. Buenas amigos, hoy es nuestro segundo día de playa, de vacaciones por aquí en la Riviera Turca. Y bueno, hoy ya desayunamos, hoy creo que estamos así como con un poco de flojera. Estamos ahora mismo en la piscina aquí del hotel. Creo que vamos a ir a la playa, vamos a tomar el bus de aquí del hotel que nos lleva hasta la playa, y esta tarde sí quiero ir a conocer como la parte antigua de la ciudad, como el centro de aquí de Sai. Esta zona como tal se llama Sai. Digamos que no es como el centro de Antalya, de la capital como tal, sino es un pueblito playero, como ya les he ido contando en este video. Así que este video va más como de relax, de contarle un poco de lo que estoy viviendo en estos días de escapada, de vacaciones por mi cumpleaños. Anoche estábamos súper cansados, así que prácticamente no hicimos más nada, sino lo que les mostré caminando las calles aquí cercanas, viendo las tienditas y eso. Pero sin más, no hicimos más nada porque de verdad estábamos súper cansados. Así que vamos a ver si hoy nos arreglamos más temprano y nos vamos a conocer un poco del centro de la ciudad. Así que les voy contando qué tal. Llegamos a la playita, amigos, otra vez, y tengo que decir que el día hoy está espectacular. El mar está como más tranquilito que ayer y se ve súper más clarito, así que todavía no me he metido, ya voy para allá porque el calor está fuerte. Ahorita están haciendo unos 32 grados para que se hagan una idea, y bueno, se siente bastante fuerte. Quería comentarles que aquí en la playa hay diferentes actividades acuáticas que se pueden hacer. Por aquí pasan ofreciéndote los diferentes, aparte de tours, actividades acuáticas que puedes hacer. Hay diferentes deportes, aquí les muestro un poco, pero hay motos de agua, los precios van desde 70 euros. También están estos paracaídas que suben, en inglés se llaman parasailing, no sé cómo se llama en español esta actividad, pero es esta que te sube como un paracaídas y va atado a una lancha. A mí me parece súper peligroso y me da miedo, pero bueno, aquí se ve que se monta bastante gente seguido, se ve súper cool. Que si tú eres un viajero aventurero que te gusta hacer este tipo de deportes acuáticos, aquí hay bastantes opciones. Amigos, ya cenamos y agarramos el transporte público para ir hasta el centro de la ciudad, a la parte antigua, al Old Town, de donde nos estamos quedando, que se llama Side, la ciudad, o Sai. Y miren, hay bucecitos que se paran en cualquier esquina y cuestan 20 liras por persona, que eso es menos de 1 euro, más o menos. Sí, la verdad que es menos de 1 euro. Así que nada, y tienen aire acondicionado, me dijeron que funcionan súper bien, que solamente hay que sacarle la mano y se paran en cualquier esquina, aquí no hay parada. Y llegamos al casco histórico de Sai,
o Side, como escuché que le dicen en turco, un lugar que fusiona la historia antigua con la vibrante vida moderna. Es un antiguo puerto que fue en su día un importante centro comercial durante la época romana. Hoy ofrece a sus visitantes un viaje en el tiempo. Caminando por sus calles empedradas, puedes encontrarte con impresionantes ruinas como el templo de Apolo, el imponente teatro romano y las termas antiguas. Sin duda, un lugar que me sorprendió. Ya nos bajamos del bus, amigos, y ahora hay como un pasadizo aquí para llegar como a la parte antigua de la ciudad. Y miren, hay como algunos carritos aquí vendiendo cosas. Y eso sí, un montón de gente también. Miren, viene un trencito. Wow, pero ese tren va a reventar. De gente. Me impresiona la cantidad de personas que hay aquí. Ya está oscuro, no se puede ver tanto. Mira que hay una ruina. Wow. Es que este es como un casco histórico. Mira. Nos acabamos de encontrar con estas ruinas romanas. Creo que tiene... Vamos a ver cómo se llaman, pero se había leído que hay muchas ruinas aquí. Es una ciudad muy antigua. Definitivamente esta es la mejor hora para venir a hacer este tipo de recorridos en el centro de la ciudad, en la parte antigua, y poder disfrutarlo mejor, ya que el calor es bastante fuerte y yo no me imagino esto en el día. Además que miren el gentío, o sea, hay demasiada gente, así que a esta hora está sabroso. Además que está todo súper iluminado, así que se puede ver y disfrutar tranquilamente. Miren, amigos, ahora sí estamos entrando como a la parte antigua y me encanta, esto se ve demasiado bello. Están como las casitas chiquiticas, los kiosquitos, mira, tienen coco ahí, los kebabs, ay, qué cool. Me encantó, vamos a recorrerlo. Me acabo de dar cuenta que miren esto aquí abajo, amigos. Estamos encima de las ruinas de la ciudad antigua. ¡Qué locura! Esto es como un piso aquí, miren, todo es transparente aquí en esta zona y puedes ver las ruinas aquí abajo. ¡Qué increíble! Miren, amigos, estamos aquí en estas... Miren, aquí hay una tienda de imitaciones de diseñadores, pero están súper bellos, súper parecido al original. No puedo grabar porque me regañaron, intenté grabar, pero bueno, pregunté por una cartera y cuestan 200 euros, pero la calidad se ve bellísima. Bueno, y como estamos en Turquía y esto es un país musulmán en su mayoría, ahorita se escuchaban los cantos de la mezquita llamando a la gente a rezar. Es posible que sea ya el último rezo del día. Y otra curiosidad acá es que hemos visto muy poca carne, por la misma razón de la religión. No comen ni cerdo ni carne de vaca, así que es muy raro encontrar carne de vaca en los restaurantes, al menos que sean hoteles como para turistas. Para que tengan una idea de los precios del kebab, salen desde 5 euros de 100 gramos y 7 euros de 200 gramos de pollo y de carne. Así que bueno, si ustedes quieren comerse algo así como económico y rápido, además que es muy típico y tradicional, y la verdad que no soy tan fan de los kebabs, aunque aquí se ven ricos, la verdad el de pollito por lo menos tiene muy buena pinta. La gente es horrible. Miren, aquí están los imanes de la nevera y miren con qué nos encontramos esto de aquí abajo. Pero ¿qué pasó aquí, pues? Qué cómico. Miren, aquí encontramos una heladería, por supuesto que yo quiero comer. Hello. Venezuela. Venezuela, nice sopa. Ay, pardon. Hello, thank you. Bye bye. I'm sorry. Chocolate. Pistachio. Caramel. Cornetto. Thank you, lady. I'm sorry. Please.
decir. Chocolate, chocolate, chocolate. Chocolate, wow! Now. Thank you. Estamos ahora como en la parte del puerto, amigos, y esto está súper activo, súper movido. Miren, aquí hay un bote restaurante. Este que ven aquí es un restaurante y miren, está full de personas, todos los yates y botes a la orilla del puerto aquí, y hay un montón de restaurantes y bares aquí alrededor, así que el ambiente está súper bueno. Bueno, amigos, y no nos resistimos, nos tuvimos que sentar aquí en un lugar enfrente del puerto que está súper bonito esto aquí, y miren, me pedí un daiquiri de fresa que está súper rico. Quería decirles que en esta zona los precios están bastante caros. Por ejemplo, estos cócteles cuestan 13, 14 y hasta 15 euros, depende del lugar. Pero bueno, el ambiente está muy bueno, así que al menos un coctelito vale la pena. Y miren, aquí atrás están todos los botes, los yates. Estamos aquí justo frente al mar, así que por supuesto que lo vale. Bueno, después de la rumba, primer kebab en Turquía. Miren qué tal está. Muy bueno. Está bueno. Y no podía dejar yo tampoco, amigos, de probar un kebab tradicional típico aquí en Turquía. Este es de pollo, por supuesto, y está súper caliente. Vamos a ver qué tal. Yo no soy amante de los kebabs, para serles honesta, no me gustan mucho porque normalmente son como muy pesados, pero este se ve diferente. La masa es como casera, es como más suavecita. Y para los que no saben qué es un kebab, es como un shawarma parecido en Venezuela, es un enrollado. Puede ser con carne, pollo, y luego le echan que sí, tomate, cebolla, algunos vegetales a tu gusto. Y normalmente también le ponen una salsita, puede ser de yogur o picante. Un shawarma. Sí, es como un shawarma. De aquí de Turquía. Y en toda Europa es súper popular. Último día, amigos, compras nerviosas, y aquí andamos corriendo porque nos fuimos a una tienda que está así aquí cerca, que les mostré el otro día, a comprar cositas, así que miren cómo estamos. Guardando todo en la maleta. Debo decir que nos encantó el queso turco, así que nos vamos a llevar unos cuantos quesitos y por supuesto algunos dulces aquí de recuerdo, así que estamos metiendo todo en las maletas. Ya ahora nos viene a buscar el transporte que nos incluye el paquete que nosotros compramos, así que estas son cosas que normalmente no salen en YouTube y quería comentárselos. Y así terminó nuestro viaje en Turquía. Espero poder volver y visitar diferentes ciudades porque la verdad vale muchísimo la pena. Antes de despedirme, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando aquí en mi canal. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.